Vamos a resolver algunos ejercicios de radioprotección. Vamos a comenzar en realidad por una pregunta teórica, por así decirlo, que dice: ¿qué tipo de monitoraje personal se efectúa para controlar la irradiación externa y la contaminación interna? ¿Cuáles son los límites para trabajadores y cuál es el objetivo del monitoraje ocupacional? Empezando por la última parte, el objetivo del monitoraje ocupacional es el de determinar la dosis que recibe una persona o un grupo de personas. Entonces, determinar la dosis. ¿Con qué fin determinar la dosis? Con el fin de verificar que se cumple con el criterio de límite de dosis y con el criterio de optimización. Para verificar de que se cumple en la instalación con ambos criterios de la radioprotección, recuerden que son los dos de los criterios básicos de la radioprotección, límite de dosis y optimización, se debe determinar la dosis. Ese es el objetivo del monitoraje ocupacional. Ahora bien, cuando hablamos de determinar la dosis, esa dosis, la forma en que se determina y por lo tanto el tipo de monitoraje personal que se efectúa está en función de si es una dosis por irradiación externa o una dosis por incorporación. Si la dosis es por irradiación externa, el monitoraje se efectúa a través de dosímetros. Entonces, para irradiación externa, el monitoraje se efectúa a través de dosímetros. Dosímetros personales. ¿Qué es lo que miden estos dosímetros? Estos dosímetros miden la dosis equivalente personal, miden la dosis equivalente personal a una profundidad de 10 milímetros. Esa dosis equivalente personal a una profundidad de 10 milímetros se acepta que es la dosis efectiva. Si en vez de la dosis equivalente personal a una profundidad de 10 milímetros se utiliza un dosímetro que mide dosis equivalente personal a una profundidad de 0,07 milímetros, estamos midiendo dosis equivalente en piel. Y si con el dosímetro medimos la dosis equivalente personal a una profundidad de 3 milímetros, estamos midiendo la dosis equivalente en cristalino. Siempre estas dosis son por irradiación externa. Entonces se utilizan dosímetros para medir la dosis por irradiación externa. Cuando hablamos de incorporación, dado que la dosis por incorporación no puede ser medida en forma directa, la magnitud que se mide es la actividad incorporada. Entonces, en este caso lo que se mide es la actividad incorporada. ¿Cómo se mide? O a través de análisis de excretas, típicamente, por ejemplo, análisis de orina para determinar actividad incorporada de tritio o de carbono 14,
o en el caso de que no se puedan hacer análisis de excreta, se utiliza un contador de todo el cuerpo, que es un detector que va monitoreando la radiación gamma emitida por aquellos radionucleidos que han sido incorporados. Entonces se mide la actividad incorporada. Ese es el monitoraje personal que se realiza. Una vez determinada la actividad incorporada, se calcula la dosis efectiva comprometida a 50 años como la actividad incorporada multiplicada por el factor dosimétrico, que me da la cantidad de Siever por cada becquerel debido a incorporación. Este factor dosimétrico, recuerden que se extrae de la guía regulatoria 1 de la autoridad regulatoria. Entonces, se mide a partir de la medición de la actividad incorporada, se determina la dosis efectiva. Se monitorea la actividad incorporada. En el caso de irradiación externa, directamente a través de los dosímetros se monitorea la dosis recibida. Ambos valores, la suma de ambos valores de la dosis efectiva y de la dosis efectiva comprometida 50 años debido a incorporaciones ese año, se comparan con el límite de dosis. Ahora, ¿cuáles son los límites de dosis para los trabajadores? Para los trabajadores, el límite de dosis, de acuerdo a como lo expresa la norma AR10.1.1, el límite de dosis para los trabajadores es de 20 milisievert en un año. Pero atención, este valor de 20 milisievert en un año en realidad surge del promedio en 5 años consecutivos, o sea que en realidad el límite de dosis ocupacional es de 100 milisievert en 5 años. 100 milisievert en 5 años, no pudiendo excederse 50 milisievert en un único año. Es decir, una persona recibe un año una dosis de 30 milisievert, técnicamente ha superado el límite de dosis, no ha superado el límite de dosis. En tanto y en cuanto no supere 50 milisievert en un año y en los 5 años consecutivos no supere los 100 milisievert. También para los trabajadores existen límites de dosis equivalente de 150 milisievert para el cristalino y 500 milisievert para la piel. Ahora bien, esa determinación de la dosis no es la única tarea de la protección radiológica ocupacional. En realidad podríamos dividir, por así decirlo, o clasificar las tareas de la protección radiológica ocupacional en 3 grandes áreas operativas. Por un lado, la protección radiológica ocupacional tendrá que tener la capacidad de estimar la dosis que va a recibir cada individuo y el grupo de individuos para la realización o durante la realización de una tarea. Entonces se deberá poder estimar dosis, ya sea por incorporación o por irradiación externa. Por el otro lado,
Una vez que se han estimado esas dosis por irradiación externa y por incorporación, se deben diseñar estrategias para reducir la dosis. Entonces la radioprotección también se deberá encargar de proveer los medios y la estrategia para reducir, de ser necesario, esas dosis debidas a irradiación externa y a incorporación. La forma de reducción de la dosis será distinta si se trata de irradiación externa que si se trata de incorporación. Ahora bien, una vez estimadas las dosis y diseñadas las estrategias para reducir esa dosis, se realizarán las tareas correspondientes, las tareas programadas, planificadas, y durante la realización de esas tareas deberá determinarse la dosis real recibida por los trabajadores. Por lo tanto, la determinación de la dosis, de la forma que hablábamos anteriormente, es otra de las tareas de la radioprotección. Entonces dijimos que debía determinarse la dosis por irradiación externa, que se hacía a través de dosímetros, y se debe determinar la dosis por incorporación, que se hace a través de la determinación de la actividad incorporada y posteriormente la obtención, el cálculo de la dosis en función de la actividad incorporada y en función de la forma y el radionucleido de incorporación. Vamos a resolver ahora el siguiente problema, que dice: suponga que una persona permanece durante 10 minutos a 1 metro de una fuente de yodo 131 de 0,5 curie de actividad. Luego se retira a 2 metros de dicha fuente, permaneciendo en esa nueva posición durante 20 minutos. ¿Qué dosis total ha recibido? Acá, por lo tanto, lo que tenemos es un problema en el cual debemos estimar la dosis que recibirá una persona por el hecho de permanecer un cierto tiempo a una cierta distancia de una fuente de yodo 131 de esta actividad. Por lo tanto, para estimar esa dosis, tenemos el tiempo de permanencia, la distancia, la dosis la obtenemos a partir del producto de la tasa de dosis por el tiempo de permanencia. Y la tasa de dosis es igual a la actividad de la fuente, que lo tenemos como dato, por la constante gamma de la fuente. Recuerden que esto dependía del radionucleido, de función del radionucleido, y dividido la distancia al cuadrado, porque se trata de una fuente puntual. A partir de esos datos podemos calcular la tasa de dosis, que dijimos que era proporcional a la actividad y a la constante gamma, sobre la distancia al cuadrado. Entonces la actividad es de 0,5 curie, la constante gamma en este caso para el yodo 131 lo tienen como dato, la constante gamma es 0,22 por 10 a la menos 2 Gray metro cuadrado sobre hora curie. Por lo tanto, reemplazamos ese valor en esta expresión sobre la distancia, que para la primera estimación de la dosis, la distancia es de 1 metro. Entonces 1 metro al cuadrado
nos queda 1 metro cuadrado. Resolviendo numéricamente y simplificando las unidades que corresponda, metro cuadrado con metro cuadrado, curie con curie, nos queda que la tasa de dosis a 1 metro de la fuente es de 1.1 por 10 a la menos 3 Gray hora. Recuerden que estamos calculando tasa de dosis, o sea, la dosis por unidad de tiempo a una determinada distancia de la fuente. Recuerden que la tasa de dosis es una característica del lugar. La tasa de dosis entonces nos queda igual a 1,1 miligray hora en el primero de los casos. Con ese valor de la tasa de dosis, si multiplicamos por el tiempo de permanencia, recuerden que en este caso nos dice que ese tiempo de permanencia es de 10 minutos, pero tenemos que pasar esos 10 minutos ahora para poder simplificar. 10 minutos es 1/6 de hora. Entonces, la tasa de dosis multiplicado por el tiempo de permanencia nos da la estimación de la dosis que va a recibir esa persona, ese individuo, por el hecho de permanecer este tiempo, en este ejemplo 10 minutos, en un lugar, en una situación en la cual la tasa de dosis es de 1,1 miligray hora. La dosis, por lo tanto, en la primera situación será de 0,18 miligray hora. Esa es la dosis que estimamos va a recibir este individuo por el hecho de permanecer 10 minutos a 1 metro de la fuente. El cálculo de la segunda dosis, o sea, de la dosis que recibirá por el hecho de permanecer 20 minutos a 2 metros de la fuente, se hace exactamente de la misma manera. Ahora bien, una vez que hemos estimado la dosis que va a recibir este individuo y en función de la tarea que va a realizar, se nos plantea la necesidad, en este caso, de reducir 1000 veces esa dosis a partir de la interposición de un determinado espesor de blindaje de plomo. Lo que hacemos al interponer un blindaje es reducir la tasa de dosis. Al interponer un blindaje se reduce la tasa de dosis. Lo que se plantea en el problema es la necesidad de reducir 1000 veces la tasa de dosis de una fuente de iodo 131 utilizando plomo como material de blindaje. Como en este caso contamos con la gráfica de relación de transmisión para ese material de blindaje y para ese radionucleido de la fuente, vamos a resolverlo entonces a partir del gráfico de relación de transmisión. Si ustedes recuerdan, la relación de transmisión la podíamos expresar como la inversa de la cantidad de veces que necesitamos reducir la tasa de dosis. Como necesitamos reducir 1000 veces la tasa de dosis, la relación de transmisión entonces tendrá el valor de 1 sobre 1000, o sea 1 por 10 a la menos 3. Eso es lo que vale la relación de transmisión.
Entramos en la gráfica entonces con ese valor de relación de transmisión. Vamos hasta la curva del yodo 131, porque no olviden que la fuente en este caso es una fuente de yodo 131, y a partir de ahí, una vez que llegamos a la curva del yodo 131, vamos a bajar para obtener el espesor de blindaje necesario para reducir 1000 veces la tasa de dosis de una fuente de yodo 131 utilizando plomo como material de blindaje. En este caso nos da entonces 6 centímetros. Interponiendo 6 centímetros de plomo, la tasa de dosis debido a una fuente de yodo 131 se reduce 1000 veces. Al reducir 1000 veces la tasa de dosis, se está reduciendo 1000 veces la dosis, suponiendo por supuesto que el tiempo de permanencia, el tiempo que lleva a realizar la tarea, permanece constante. El siguiente problema dice: un trabajador recibe una dosis efectiva de 8,5 milisievert en un año. Además, incorpora 3 megabecquerel de un cierto radionucleido cuyo factor dosimétrico es igual a 2 por 10 a la menos 8 sievert por becquerel. ¿Qué dosis total recibió y si supera el límite anual de dosis? Evidentemente, en esta situación tenemos un trabajador que recibe dosis por irradiación externa. La dosis por irradiación externa son estos 8,5 milisievert que recibe en un año, pero además recibe dosis por incorporación. Incorpora un radionucleido que no nos especifica qué radionucleido es, pero sí nos da el factor dosimétrico. La dosis, por lo tanto, que recibe esta persona y que es la dosis que debe registrarse, es la suma de la dosis por irradiación externa más la dosis debida a incorporación o a incorporaciones durante ese año. La dosis debida a incorporaciones es una dosis efectiva comprometida, o sea, es una dosis que se va a recibir, y la autoridad regulatoria en la norma AR10.1.1 indica que la dosis efectiva comprometida para el caso de trabajadores, como es el caso de este problema, debe calcularse a 50 años. Por lo tanto, el cálculo de la dosis total que recibió, dado que el valor de la dosis por irradiación externa ya lo conocemos, se reduce a calcular la dosis debida a incorporación. Entonces esto es irradiación externa y esto es incorporación. La dosis debida a irradiación externa entonces dijimos que era de 8,5 milisievert. Como dato, para calcular la dosis efectiva comprometida a 50 años, tenemos la actividad incorporada, que es por otro lado lo que se monitorea, lo que se mide en protección radiológica cuando se debe determinar la dosis por incorporación. La dosis efectiva comprometida a 50 años la debemos calcular entonces como el producto entre la actividad incorporada
y el factor dosimétrico. Este factor dosimétrico se obtiene a priori de la guía regulatoria 1 y depende del radionucleído y de la forma de incorporación. Hay un factor dosimétrico por inhalación y hay un factor dosimétrico por ingestión. En este caso, como tenemos como dato ese factor dosimétrico, calculamos directamente la dosis efectiva comprometida a 50 años. Nuevamente, es la dosis debida a incorporación, como el producto entre ese factor dosimétrico por la actividad incorporada. La dosis efectiva comprometida a 50 años, por lo tanto, nos da de 6 por 10 a la menos 2 sieverts, o lo que es lo mismo, 60 milisieverts. La dosis total que recibe este individuo es la suma de la dosis por irradiación externa más la dosis por incorporación. Como la dosis por incorporación es de 60 milisieverts y la dosis por irradiación externa es de 8,5 milisieverts, la dosis total que recibe este individuo en este año se registra como 68,5 milisieverts. Y por supuesto que en estas condiciones supera el valor del límite de dosis. En este caso el problema dice: un trabajador incorpora 3 megabecquerel de un cierto radionucleído cuyo ALI, o sea el límite anual de incorporación, es de 15 megabecquerel. Y además recibe una dosis efectiva de 15 milisieverts en un año. Nos pide calcular la dosis que recibió y qué fracción del límite de dosis efectiva anual recibió. En este caso volvemos a tener un individuo, un trabajador, cuya dosis es dosis debida a irradiación externa y debido a que incorpora la dosis correspondiente debido a esa incorporación. ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio anterior? Que en este caso no nos dan como dato el factor dosimétrico, sino que nos dan el ALI. Y a partir de este valor de ALI, o sea, el límite anual de incorporación de ese radionucleído, deberemos calcular la dosis por incorporación de ese radionucleído. La dosis por irradiación externa son 15 milisieverts. ¿Cómo hacemos para calcular la dosis por incorporación? Si un ALI es de 15 megabecquerel, en este caso, sabemos por definición de ALI que la incorporación de un ALI va a generar una dosis efectiva comprometida de 50 años igual a 20 milisieverts. Esto es por la definición de ALI. Si en vez de 15 megabecquerel se incorporan 3 megabecquerel, por simple regla de 3, obtenemos que la dosis debida a la incorporación de estos 3 megabecquerel es de 4 milisieverts. Si se está incorporando la quinta parte del ALI, si se incorpora la quinta parte del ALI, la dosis debida a esa incorporación será la quinta parte del límite de dosis. Por lo tanto, la dosis debida a incorporación, en este caso es de 4 milisieverts. Esta dosis deberemos sumarla a la dosis por irradiación externa y obtendremos en este caso una dosis de 19 milisieverts.
por lo tanto no supera el límite de dosis. Acá tenemos la dosis entonces por incorporación es de 4 milisievert. La dosis total, que es la dosis por irradiación externa más la dosis por incorporación, es de 19 milisievert. Finalmente vamos a resolver un ejercicio de blindaje pero utilizando el método de hemiespesor. Nos plantea determinar el hemiespesor de plomo necesario para blindar una fuente de radio 226 en el cual tenemos como dato la energía de la fuente, o sea, la energía de la radiación gamma proveniente de esa fuente de radio 226. Si se pretende reducir 8 veces la tasa de dosis, hay que reducir 8 veces la tasa de dosis, ¿cuál será el espesor de plomo necesario? Entonces, el espesor de plomo necesario para reducir 8 veces la tasa de dosis de una fuente de radio 226 lo podemos calcular como la cantidad de hemiespesores por el valor de un hemiespesor. Para calcular el valor de un hemiespesor deberemos usar el dato de la energía de la radiación y el material que queremos utilizar como blindaje, o lo que es lo mismo el radionucleido que queremos blindar y el material que queremos usar como blindaje. En este caso, como la fuente es de radio 226, tenemos como dato que la energía de la radiación gamma del radio 226 es de 830 keV o 0,83 MeV. Entonces, en la parte inferior del gráfico ingresamos al gráfico con la energía de la radiación incidente. Vamos hasta la curva del material que queremos usar como blindaje, en este caso plomo, y a partir de ahí obtenemos el valor de un hemiespesor. En este caso, el valor de un hemiespesor es de aproximadamente 6 milímetros. Entonces, a partir del gráfico en el cual usamos como dato la energía de la radiación gamma que queremos blindar y el material que queremos usar como blindaje, obtenemos el valor de un hemiespesor, en este caso 6 milímetros. ¿Qué significa esto? Que si interponemos 6 milímetros de plomo entre un individuo y una fuente de radio 226, la tasa de dosis se reduce a la mitad. Pero nosotros no necesitamos que se reduzca a la mitad, sino que se reduzca 8 veces. Por lo tanto, debemos calcular la cantidad de hemiespesores. La cantidad de hemiespesores la podemos calcular a partir de esta relación. Donde 1 sobre K es la cantidad de veces que debemos reducir la tasa de dosis. Resolviendo, nos queda logaritmo natural de 8 sobre logaritmo natural de 2, y esto nos da 3. Que por otro lado lo podríamos haber obtenido a partir del concepto. Si un hemiespesor reduce la tasa de dosis a la mitad,
2 hemiespesores le reducen a la mitad de la mitad, o sea, la cuarta parte del valor original. 3 hemiespesores le reducen a la octava parte, la mitad de un cuarto, y así sucesivamente. Por lo tanto, en este caso en particular, en donde es una potencia de 2, se puede sacar conceptualmente este valor. En otro caso, habrá que realizar el cálculo. Por lo tanto, el espesor de blindaje necesario es igual a la cantidad de hemiespesores. Dijimos que necesitábamos 3 hemiespesores, donde cada hemiespesor es de 6 milímetros. Por lo tanto, el espesor de plomo necesario para reducir 8 veces la tasa de dosis de una fuente de radio 226 es de 18 milímetros de plomo.